hermanos, vamos a continuar alabando al Señor. La alabanza es tierra de Palestina. Amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Fuera de gloria del pasado, que en tu seno sagrado glorió el Salvador. Y de tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Tomemos asiento, hermano, por favor. Y vamos a pasar a la palabra del Señor. Como el mensaje de esta semana, pastor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido las disculpas del caso que no se entregó el díptico, pero ya para la próxima semana va a estar sin problemas. Hubo dificultades logísticas. Bien, tuvimos la lectura bíblica del libro de Efesios, donde se dan varias sugerencias con respecto a la actitud que deben tener los hijos hacia los padres hacia los hijos, los empleados a sus empleadores. Y cada una de las cosas que se hablan ahí tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros los cristianos. Y no solo para nosotros los cristianos, sino que para cada persona en este mundo debiera tomar en serio lo que es la voluntad de Dios. El texto de esta mañana se encuentra en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 7, donde Pablo, el gran apóstol, está por terminar su vida. Él estaba prisionero y iba a tener que enfrentar la muerte por decapitación. Y él dice en 2 Timoteo 4, versículos 6 al 7,
porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tengamos un momento de oración, les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Padre Celestial, en esta mañana nos hemos gozado alabándolo, cantando a su nombre. Hemos podido interceder unos por otros, poniendo delante de usted nuestras acciones de gracias y también nuestras necesidades, sabiendo que usted siempre nos va a dar lo mejor, y aunque nuestros tiempos no sean sus tiempos, descansamos en usted. Ahora pedimos que usted bendiga esta otra parte de la reunión, que es la exhortación de su palabra, que su Espíritu Santo pueda tener el control en la vida de cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí con el firme propósito de hacer su voluntad. Pedimos en forma especial por aquellos que sin conocer a Cristo ven este mensaje, que el Espíritu Santo pueda también tocar sus vidas, transformar sus corazones y que ellos puedan tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Este mensaje se podría aplicar a jóvenes como adultos, ¿ya? Porque es para todos, ¿ya? Los que estamos en esta sala como aquellos que se encuentran alrededor del mundo. La Biblia dice que el cristiano está constantemente enfrentando una batalla. Cada día, cada instante de su vida enfrenta esta batalla. La Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás, y lo pone con minúscula, ¿ya? El Dios de este mundo, ¿ya? Y él está siempre en contra de lo que Dios quiere, por eso es que pone dificultades a los cristianos, debido a lo cual enfrentamos estas batallas. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que el enemigo del cristiano, la Biblia lo llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, ¿ya? No es un ser omnipresente, porque no es Dios. ¿Ya? La Biblia dice que Él está en el cielo, acusando a los cristianos, diciéndole a Dios: mira lo que hizo fulano de tal, mengano, ya dicen ser cristianos, pero mira cómo actúan. Está constantemente acusándonos, y el papel de Cristo en el cielo es ser nuestro abogado, siempre intercediendo a favor de nosotros. Pero en el mundo actúan los demonios, ¿ya? Huestes espirituales de maldad, y ellos ocupan muchas veces a personas. Sin embargo, dice la Biblia que esta lucha es una lucha de carácter espiritual. Muchas veces nosotros somos tentados, muchas veces somos atacados, y este enfrentamiento entre el bien y el mal es la batalla a la cual el Señor nos llama a estar preparados, como es el título del mensaje de hoy: estar preparados para la batalla. Estamos, como les digo, en una batalla. Por ejemplo, se lucha para ver si la Biblia es o no es la santa palabra de Dios, inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿Ya? Se debate si la Biblia tiene errores o no tiene errores. Se debate con respecto a si debemos obedecerla o no debemos obedecerla. Es una batalla. Por eso que la Biblia dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estamos en una batalla con respecto a que si los padres tienen o no el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones, guiándolos hasta el momento en que el hijo pueda tomar decisiones por sí mismo. Pero muchas veces
se lucha en contra de esa realidad que la Biblia dice que debiera ser así. Estamos en una batalla con respecto a si el niño nonato, aquel feto que viene en el vientre de la madre, tiene el derecho de vivir o no. Si es un ser viviente o no. La Biblia nos dice que sí, desde el momento en que empieza a latir ese corazón en esa pequeña célula, recién fecundada, ya es una persona. Estamos en una batalla contra las drogas y el alcohol. En Chile estamos perdiendo. Estamos en una batalla sobre si es adecuado vivir o no una vida decente, patriótica, honrando a Dios y protegiendo a la familia. Son áreas en las que cada uno de nosotros está enfrentando una batalla. Cuando se hace servicio militar, se le enseña al soldado a conocer su arma. Se le entrena en prácticas de tiro. Quizás nunca lleguen a dispararle a nadie, o nadie le dispare a ellos, pero se les prepara. Constantemente se les prepara, por si es necesario. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que estén listos. Hermano, nosotros en la Biblia se nos da dentro de muchos nombres soldados de Jesucristo. Y un soldado tiene que estar preparado. Después de salir de la conscripción, a los reservistas también se le hacen prácticas y juegos de guerra, simulando condiciones extremas, sin comodidades, sin radio, sin máquinas fotográficas, sin máquinas de afeitar, sin teléfono, sin helado, ¿ya? Sin pizza, ni duchas con agua caliente. Práctica, solo práctica, preparándose para el enfrentamiento. Bueno, ¿de qué estoy hablando? De la necesidad de estar preparado, la necesidad de estar preparado. En 1 de Pedro 5:8 se dice: sed sobrios y velad. Significa estén atentos, listos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los que hemos visto documentales acerca de la selva, vemos que los leones buscan al que está desprevenido, al que está alejado de la manada, aquel que está enfermo. Esa es la presa del león. Muchas veces el cristiano se aleja de la iglesia. Muchas veces el cristiano no pide perdón por sus pecados y eso lo hace enfermarse espiritualmente. Es presa fácil. ¿Ya? Hermanos, hermanas, tu nombre y mi nombre está en la lista de los buscados por Satanás. Antes le pertenecíamos. Éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de maldad. Pero el momento en que Cristo vino a nuestras vidas y nosotros lo reconocimos como Señor y Salvador, Él nos arrebató de las manos de Satanás. Nos compró con su sangre. Pero Satanás está enojado. Por eso que estamos en esa lista de buscados por Él. Él está tratando de destruirte a ti, está tratando de destruirme a mí. Él quiere destruir la obra de Cristo. Por eso hay que estar preparado para la batalla. Ahora, ¿cómo prepararnos? En primer lugar, estar seguros que somos salvos. Es lo primero que tenemos que saber con seguridad. Sabemos que la salvación no se pierde. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, con una fe genuina, somos salvos. Y esa condición no se va a perder, es lo que la Biblia nos enseña. Pero tenemos que estar seguros.
La Biblia dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense la segunda parte de este versículo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si una persona dice yo soy cristiano, pero no hace la voluntad de Dios, esa declaración puede ser puesta en tela de juicio, por lo que dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Puede que dentro de nosotros esta mañana hay alguien que no sea salvo. Estamos viviendo en la época de la iglesia de la Odisea. ¿Cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? De que eran profesantes. Decían ser lo que no eran. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo, enfrentando esta situación, cuando le dijeron, bueno, puso una historia, ¿no es cierto?, que había salido el sembrador y sembró la buena semilla. Y vino el malo y junto con la semilla sembró cizaña. Y crecieron junto el trigo y la cizaña. Ahora, no es labor nuestra arrancar la cizaña para dejar solamente el trigo, que es el producto de la buena semilla. El Señor dice, déjenlo, porque llegado su momento, cuando el cosechador ciegue la era, va a apartar el trigo de la cizaña, guardará el trigo y quemará la cizaña. No estamos llamados a nosotros a juzgar si alguien es o no es cristiano. ¿Ya? Pero, ¿cómo saber en forma personal si soy o no cristiano? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno, sea hombre, mujer, niño, niña, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es la característica de esa nueva creación? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que si yo soy salvo significa que se me dio una nueva vida. Ahora, si mi vida no ha cambiado, yo puedo preguntarme, ¿seré realmente salvo? Si sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser cristiano, ¿soy realmente salvo? Por ejemplo, si prestas o no prestas tu oído para escuchar las mismas historias de doble sentido que antes escuchaba. En el trabajo, en el colegio, durante el tiempo en la universidad, si estás en la universidad. ¿Te interesa escuchar eso? ¿O te abstraes? Sé que estamos todos metidos en el barro. ¿Ya? Difícil no ensuciarse. Pero una cosa es escuchar algo por casualidad y otra cosa es interesarse y participar de ello. ¿Cómo saber si soy o no salvo? ¿Me divierto de la misma manera como solía divertirme? Aquellas cosas que me causaban alegría antes o me producían risa antes, ¿son las mismas que me producen risa ahora que soy cristiano y sé la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo saber si soy cristiano? ¿Me rebelo contra la autoridad? Interesante esto. Un cristiano tiene que obedecer a la autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Eso es lo que dice. El único momento en que un cristiano tiene que rebelarse es cuando dice que prohíbe adorar a Cristo. En ese momento podemos rebelarnos. Mientras no suceda eso, tenemos que orar por las autoridades, porque toda autoridad, dice la Biblia, ha sido puesta por Dios. Así que
si una persona no está viviendo esa nueva vida en Cristo, si sigue participando de su antigua forma de vivir, se podría poner en tela de juicio su salvación. Significa que no habría sido lavada por la sangre del Cordero. En Mateo 7, versículo 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué dice? Por los frutos los conoceréis. Hermanos, en esta lucha constante, ¿ya? Ustedes como padres, los que son hijos y están en el colegio, ¿ya? Tienen que darse cuenta que existe este flagelo que está tratando de destruir. Se están enseñando cosas que no corresponden, al punto de llegar a los jóvenes a creer, por ejemplo, que uno puede amar de distintas maneras. La Biblia dice que hay 3 maneras de amar: el amar de Dios, que es el amor ágape; el amar entre hermanos, que es el amor fileo, el amor filial; y el amor eros, que es el amor sexual. El verdadero amor es aquel en el cual, dice la Biblia, uno está dispuesto a dar su vida por el otro. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el otro? El otro puede ser el hijo, la esposa, un camarada en el ejército, un compañero de clase, pero eso va a ser siempre a nivel de amor ágape o fileo, no a nivel de amor eros. El amor eros solamente se da en una pareja, y se entiende en la Biblia una pareja hombre y mujer. No hay otra forma de tener una pareja. La Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo lo demás es aberración, según Dios. Pero se le enseña ahora que se puede amar a una persona en este amor sexual, siendo la persona del mismo género de uno. Que puede haber una relación entre un hombre y un animal, o una mujer y un animal, entre un ser vivo y un muerto, entre un hombre de edad y un niño. Y se está siempre tratando de hacer creer que todo eso es bueno, es amor. Dios no lo ve así. Dios no lo ve así. Y es una batalla, hermano. Es una batalla que el padre de familia debe saber cómo guiar a sus hijos hacia lo que es la voluntad de Dios. Muchas veces en el colegio las cosas no se tocan como corresponde. Es nuestra responsabilidad en la casa enseñarlo. Es nuestra responsabilidad en la iglesia aprenderlo. Por eso, por los frutos los conocerán. Nadie que se diga cristiano puede dar malos frutos. Si un cristiano está dando malos frutos, es una persona que profesa ser cristiano. Dice serlo sin serlo, que es la característica de la iglesia en este tiempo. Ahora, hermanos, no estoy hablando solamente de los miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, sino que hay profesores de escuela dominical que puede que no sean salvos. Hay pastores que puede que no sean salvos. Los que hemos estado un tiempo en la iglesia tenemos un lenguaje especial, ¿no es cierto? Pero no por tener ese lenguaje canuto somos realmente cristianos. Podemos conocer versículos, podemos conocer historias bíblicas, muchas cosas, pero ¿son salvos todos los que dicen Señor, Señor? Solo los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo.
Y hermanos, sabemos que en la iglesia, o que la iglesia es un grupo de pecadores perdonados. Todos somos pecadores. Hemos sido perdonados por Cristo. Pero cuando uno se da cuenta que ha pecado, uno en primer lugar tiene que arrepentirse frente a Dios por el pecado que uno ha cometido. Y después cambiar y no volver a pecar de la misma manera. En 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. Somos pecadores, vamos a seguir pecando. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos salvó de nuestro pecado, pero no nos hizo seres que no pecasen. Nos salvó de ese pecado que nos condenaba. De modo que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador y peca, tiene que darse cuenta cuando está pecando. El Espíritu Santo hace que uno sepa que está en pecado. Y cuando sabemos que estamos en pecado, nuestra responsabilidad es arreglar cuentas, arrepentirnos, para no volver a hacerlo. Por eso dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Practicar algo es repetirlo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. ¿Vamos a ser tentados? Sí, pero no tenemos por qué ceder a la tentación, porque Dios con el Espíritu Santo nos está redarguyendo. La persona que no tiene a Cristo no tiene posibilidad de evitar la tentación. Es tentado y peca. Pero el cristiano, cuando es tentado, tiene la posibilidad de evitar pecar. Podemos tomar la decisión de no hacerlo. Estamos siendo tentados, pero podemos decir no a la tentación. Por ejemplo, el Señor nos dice, quiero que dejes de decir malas palabras, deje de garabatear. Y uno tiene que decir, sí, Señor. Y uno tiene que enseñarse a sí mismo a no garabatear. Ustedes escuchan a las personas alrededor de ustedes que usan malas palabras como si fuera lo más normal. Pero la Biblia dice que no, que vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que nosotros digamos. Que toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser para edificar. Eso es lo que se nos dice. Si lo hacemos, estamos dando un buen fruto. Si no lo hacemos, estamos dando malos frutos. Hay que tener cuidado. Satanás los tienta. Y en esta batalla tenemos que estar preparados para no ceder a esa tentación. El Señor nos dice, deja de mentir. Y uno tiene que decir, sí, Señor, y dejar de mentir. Porque mentir es igual que matar. Para el Señor el pecado no tiene rango. Pecar es pecar. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso ya es pecado. El Señor dice, deja de robar. Uno puede robar de distintas maneras. Puede copiar en una prueba, es robo. Puede sacar cosas del lugar del trabajo que se le entregan, pero que son para el trabajo y se le lleva a la casa. Eso es robo. Puede dejar de pagar una cuenta, eso es robo. Puede dejar de pagar los impuestos, eso es robo. El Señor dice, no robarás. En Efesios 4, versículo 17 al 32, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Eso está pasando en el mundo hoy. La educación está cauterizando las conciencias y está llamando bueno a las cosas que Dios dice que son malas. ¿Y qué sucede? Se pierde la sensibilidad para saber distinguir. Y se termina haciendo toda clase de impureza. Mas vosotros, eso es lo que no tienen a Cristo, ¿no es cierto? Mas vosotros, a nosotros nos está hablando, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, y esa verdad es la que Cristo nos ha enseñado. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, este hombre que fue cambiado, que fue transformado, que se le dio una nueva vida. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enójense, tiene derecho a enojarse. Airaos, pero no pequéis. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos acostamos enojados, comenzamos a guardar rencor. Y el rencor, dice la Biblia, es como la carcoma de los huesos. Nos enfermamos por ser rencorosos. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Satanás quiere entrometerse y quiere que pasemos enojados. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Después agrega, ninguna palabra corrompida, malas palabras, garabato, palabras de doble sentido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuánto contristamos al Espíritu Santo? Cuando Él nos está señalando algo que no corresponde hacer y nosotros tratamos de ahogarlo, de ignorarlo. Así se contrista. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Somos salvos? ¿Estamos haciendo lo que es correcto? ¿Estamos dando buenos frutos? Si vamos a permanecer en esta batalla, peleándola para ganar, tenemos que estar seguros de ser salvos, que estamos dando los frutos dignos de salvación. En segundo lugar, si somos salvos, ¿no es cierto?, tenemos que vivir una vida limpia y piadosa. En 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado tiene que agradar, en este caso, a la patria. Nosotros tenemos que agradar a Dios. ¿Ya? Por lo tanto, un soldado no tiene que estar enredado, dice, en los negocios de la vida.
Él sirve a la patria y todo lo que hace es en beneficio de la patria. Nosotros como cristianos no tenemos que estar mezclados con el mundo a no ser que sea para presentar el plan de salvación, para compartir el Evangelio, nada más. Pero no tenemos que ser como el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos que mostrar, por ejemplo, honradez. Un cristiano no puede ser una persona deshonesta. ¿Ya? Y la honradez no es solo la ausencia de honestidad, sino que la honradez es fruto del caminar con Dios. Nosotros caminamos con Dios no por honradez, sino que somos honrados por el hecho de conocer a Dios. Por lo tanto, seremos tan honestos como consistente sea nuestro caminar con Dios. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Yo creo que no solo a mí me llegan correos que son basura al teléfono. Todos los días nos llegan informaciones que son basura. Yo no las leo. Y más aún cuando me llega un número, me está llamando un número que no conozco, no lo atiendo. ¿No es cierto? Pero hay muchas personas que tratan la palabra de Dios como si fuera un correo basura. No le ponen atención a la palabra de Dios. No la leen. No les importa. ¿Ya? Pero la Biblia nos dice en Juan 5:39, escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. ¿Cierto? ¿Qué puede leer? No sé si alguno tiene Biblia aquí. Que lea Juan 5:39. ¿Te pones en pie, por favor, Igor? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, hermano. Eso lo dice el Señor. Escudriña. Escudriñar no es solamente un pasar por encima leyendo como que lee el Condorito. Escudriñar es meterse a lo que dice. Buscar en otro lado. En otro lado dice lo mismo. Permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Porque ellas, dice el Señor, dan testimonio de mí. Ellas son lo que nos dice, la que nos dice a nosotros lo que es la voluntad de Dios a través del Señor Jesucristo. Pasa tiempo en oración. Muchas veces oramos solamente en los momentos de crisis. ¿Ya? Se dice que viene un terremoto grande a la zona central, como también al norte. Cuando viene el terremoto están todos de rodillas golpeándose el pecho, pidiendo perdón a Dios y suplicando que Dios los cuide, los salve. Y así en cada momento de crisis tendemos a orar. O cuando necesitamos algo, estamos ahí orando. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué puede leer Lucas 18, versículo 1? Lucas 18, 1. ¿Hay alguien que lo pueda leer? ¿Alguien aparte de Margarita? Llama Arturo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias. Estaba enseñando el Señor acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, constantemente. Es como respirar la oración en el cristiano. Eso no significa que tenemos que estar golpeándonos el pecho ahí hincados en un lugar. Usted puede ir en la micro orando, estar trabajando orando, estar haciendo la aseo en la casa orando, pensando en el Señor. Orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo archiconocido por todos nosotros que dice: orar sin cesar. El cristiano
tener una vida de oración constante. Pero qué lindo sería hablar con Dios y poderle decir: Señor, no tengo ninguna necesidad. Señor, tú has suplido cada una de mis necesidades. Solamente quiero decirte, Señor, buenos días. Nada más. Señor, te amo. Y generalmente nuestras oraciones son listas de petición. Muchas veces nos pasa a nosotros con los hijos que se acercan a nosotros para pedirnos nomás. ¿No es cierto? Papá, necesito esto, mamá, necesito aquello. Pero qué lindo es cuando el hijo nos llama y nos abraza y nos dice: te amo. No te mueras. No sé si le han dicho todavía. ¿Ya? Pero, hermano, esa relación con el Señor generalmente se llama al edificio donde nos congregamos casa de oración. Pero muchas veces las personas prefieren ir a un concierto, a Arjona, ¿no es cierto? Pasar una noche de frío escuchando Arjona, ¿ya? Pero no tienen tiempo para venir a la iglesia el día domingo. Muchos son capaces de levantarse temprano para ir a un paseo, ¿ya? O apartar tiempo para ir a un cumpleaños, pero el domingo no significa nada. Por eso, acuérdense, por los frutos se conoce a la persona. ¿Ya? Somos salvos, pasamos tiempo en oración. Ahora, debemos estar dispuestos al sacrificio. Es otra cosa que el cristiano tiene que hacer. Fíjense, Lucas 9:23 dice: y decía a todos, hablando al Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es sacrificar muchas cosas. Hay gente que no sigue a Cristo por las cosas que tiene que dejar de lado. A veces un trabajo, a veces amistades. Pero alguien tiene que quedarse y luchar. Eso significa sacrificio. Mientras todo está pasando, por ejemplo, un buen tiempo en el verano, ¿quién se queda entonces para pelear? No digo que no podamos ir de vacaciones, pero ¿nos congregamos cuando vamos de vacaciones? ¿Tenemos un altar familiar en la casa cuando estamos de vacaciones? ¿O nos olvidamos? Nos olvidamos del Señor cuando estamos de vacaciones. Tenemos el caso de Belsasar. En Daniel 5, del 1 al 2, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete ante 1000 de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. Estaba pasando la chancho, ¿no es cierto? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Una gran fiesta. Nadie estaba para proteger el reino. Todos enfiestados, nadie listo para la pelea. Y en el versículo 30 de Daniel 5 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Alguien tenía que haber estado de guardia. Alguien tenía que haber estado listo para defender el reino. Pero los guardias y los que cuidaban las compuertas estaban enfiestados. Nadie estaba preparado. Ahora en Daniel 5:31 dice: y Darío, rey de Media, tomó el reino siendo de 62 años.
¿Saben lo que hizo el rey Darío? Él, con su ejército, desvió el río Éufrates, que pasaba por el medio de Babilonia. Y cuando las aguas del río decrecieron, el ejército de Darío se metió por debajo de las murallas de la ciudad y atacaron la ciudad y mataron a Belsasar, porque nadie estaba preparado. Y eso sucede en la vida cristiana. Tenemos que estar preparados. Hermanos, nuestro país está en mala forma. La Biblia dice en el Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos de nuestra patria están dañados, como en todo el mundo. Están trizados, listos a derrumbarse. Divorcios, si es que hay divorcios, porque ya no hay matrimonio, la gente vive junta, ¿no? Divorcios. Inmoralidad, desobediencia a la autoridad, crímenes. Uno prende la televisión el día de la semana que sea, en la mañana, estamos viendo cómo asaltan 8 personas a una casa, cómo roban los autos, cómo se disparan. Ahora creo que la última cosa era la iglesia de Rancagua, un tipo arrancando por dentro de la iglesia y otro disparándole detrás. El hogar ha perdido el honor. La vida no es algo prioritario. Los abortos, muchas mujeres quieren el aborto libre. Los suicidios, recién el hermano Arturo nos pidió por una familia cuyo hijo se estaba suicidando. ¿Por qué? Porque no tienen a qué más echar mano, porque no conocen a Cristo. Se quitan la vida en lugar de buscar al Dios de esa vida. Políticos y gobiernos corruptos. Educación 100% humanista, donde Dios no tiene lugar. Raros son los colegios donde se ora al comienzo del día. Embarazos en adolescentes. Alcoholismo, drogadicción. Ese es el país que tenemos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Orar y compartir el Evangelio. Por eso que alguien tiene que sacrificarse. Dar más tiempo a las cosas del Señor. Y eso cuesta. Los que están aquí esta mañana, ¿ya?, tuvieron que levantarse temprano el día domingo. El día domingo es cuando uno más ganas tiene de quedarse en la cama. Puede que alguien diga un sacrificio pequeño, pero es sacrificio. ¿Ya? Hay veces que por razones de la iglesia se tiene que uno perder una vacación o un día feriado que podría haberse ido, ¿no es cierto?, un fin de semana largo, y justo en la iglesia hay algo que hacer. Como le decía hace poco rato, cuando una persona entra al ejército, todo lo que llevaba consigo tiene que dejarlo de lado. ¿Ya? Todo es devuelto a casa. Y todo lo que va a ver el soldado es una barraca, rifle, mochila, betún para los zapatos. No va a tener tiempo para nada personal. Terminaron los paseos. No hubieron más permisos. ¿Por qué? Porque se está preparando para la guerra. Como le
les contaba, leíamos recién en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos van a tener que dejar de lado cosas que no son malas, pero no son prioritarias. Algunos van a tener que dejar, o más bien dicho, tendrán que trabajar más horas extras durante el día. Algunos tendrán que olvidarse de sí mismos. Algunos van a tener que cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la guerra es mala. La guerra es algo malo. Y el cristiano está en una guerra diaria. Si no tenemos algunos preparados para pelear la batalla, no vamos a tener por qué pelear. Para terminar, hermanos, un último versículo, Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Nuestro llamado es: ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a ponerse de pie diciendo: hoy heme aquí, ¿ya? Envíame a mí, y estar dispuesto a estar en el lado de Dios? Hermano, es una batalla. Cada día enfrentamos decisiones y tenemos que tomar la decisión correcta para la gloria y honra del Señor, a favor de aquellos que aún no conocen al Cristo que nosotros conocemos. Ojalá que tengamos nosotros el aplomo para poder prepararnos cada día en esta batalla. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar su palabra. Le pido una bendición para cada uno de los hermanos que está presente. Le pido también por aquellos que por razones de salud no pueden estar con nosotros el día de hoy. Y también pido por aquellos que van a ver el mensaje, que su Espíritu Santo pueda tocar los corazones. Y que podamos entender la necesidad de estar siempre preparados. Ayúdenos, Señor, a que, sabiendo que somos salvos, hagamos las cosas correctas. Que podamos tener tiempo de lectura bíblica, conocer la palabra, porque a través de ella usted nos señala el camino. Tener tiempo de oración, a fin de poder estar en constante contacto con usted, hablando en cada momento, recibiendo de usted la fortaleza que necesitamos para ser hombres y mujeres de bien, buenos testigos de Cristo, que podamos estar también dispuestos a sacrificarnos a favor de aquellos que aún no conocen a Cristo. Padre amado, tome nuestras vidas y que estas vidas, Señor, puedan ser productivas para usted. Que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión a conciencia a fin de ser fieles hijos suyos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.